Tema 7. Vamos a estudiar el desempleo. 7.7.1. Población. Dividimos la población en población activa y población inactiva. La población activa son aquellas personas mayores de 16 años que en el momento de elaboración de la encuesta trabajan o están buscando trabajo. Por lo tanto, se dividen en personas ocupadas o paradas o desempleadas. Y la población inactiva está formada por el resto de la población: estudiantes, amas y amos de casa y jubilados. La población total está, por tanto, formada por la población activa más la población inactiva. Y la población activa, a su vez, está formada por la población ocupada, que es aquella que al menos trabaja 1 hora en la jornada, más la población desempleada. La población ocupada, como hemos dicho, son aquellas personas que en el momento de la encuesta han trabajado al menos 1 hora o a cambio de una retribución de dinero o especie. Decimos especie cuando nos referimos a la entrega de bienes como compensación salarial. Pueden ser asalariados o autónomos. Y los parados son aquellas personas que buscan trabajo pero no lo encuentran. Para analizar el desempleo tenemos que pensar cómo se registra. En España existen 2 indicadores básicos. Uno es el registro de parados del SEPE, Servicio Público de Empleo Estatal, que registra a todas aquellas personas que voluntariamente se inscriben en ese registro. Y otro es la encuesta de población activa, la EPA, que realiza el Instituto Nacional de Estadística sobre 180.000 personas que representan a toda la población española. Es evidente que la encuesta de la EPA da una tasa de paro mayor que la del SEPE. Ya veremos por qué en nuestros trabajos de investigación. Otro valor que debemos tener en cuenta analizando el desempleo es el número de afiliados a la Seguridad Social. Su inconveniente es que solo recoge el trabajo legal. Y como sabemos, existe economía sumergida y por lo tanto personas que trabajan pero no cotizan a la Seguridad Social. Para calcular, para analizar el desempleo se utilizan 2 magnitudes. Por un lado, la tasa de desempleo y por otro, la tasa de actividad. La tasa de desempleo mide los parados partido a la población activa por 100. O sea, nos dice de cada 100 qué porcentaje de parados hay. De cada 100 personas de la población activa. Y la tasa de actividad nos dice de cada 100 personas mayores de 16 años qué porcentaje hay de personas que pueden trabajar o trabajan o están desocupadas, que sería población activa partido población total mayor de 16 años por 100. Pasamos a analizar las diferencias salariales. ¿Por qué existen diferencias salariales? Bueno, las razones son muy diversas. Por un lado puede ser el capital humano. La formación que tiene una persona por experiencia o por estudios da lugar a unas diferencias salariales porque tiene unas oportunidades diferentes. Otra razón puede ser motivos compensatorios. El puesto de trabajo puede tener riesgo, penosidad o toxicidad. Es lógico pensar que si existen estas circunstancias, la persona cobre un salario superior con respecto a aquellos puestos que no tienen ese riesgo. Otra puede ser por diferencias valoradas por la sociedad, como por ejemplo cualidades que se valoren o se reconozcan por la sociedad, como puede ser por ejemplo los deportistas. Se da la paradoja que existen deportistas que ganan mucho más que científicos de renombre. Otra por la productividad o rendimiento. En este caso, el empresario, por cumplir unos determinados objetivos, paga una prima a sus empleados. Y luego existen diferencias salariales por razones discriminatorias, que evidentemente son ilegales, que pueden ser con respecto a los jóvenes, a las mujeres en determinadas profesiones o a personas mayores de 55 años. Relacionado con esto vamos a hablar de un fenómeno que se denomina techo de cristal en el trabajo de investigación que vamos a realizar durante el estudio de este tema. Vamos a analizar los tipos de desempleo. No todos los tipos de desempleo son iguales. Por ejemplo, distinguimos el desempleo friccional. Es un desempleo temporal que se produce por los intervalos de tiempo entre estar en un puesto de trabajo y la búsqueda de un nuevo puesto de trabajo. Un ejemplo serían los recién titulados. Otro desempleo sería el estacional, que tiene como consecuencia que la actividad o el trabajo tiene épocas
estacionales de actividad y épocas de inactividad. Otro sería el desempleo keynesiano o cíclico, que se justifica como causa de una insuficiente demanda agregada o Producto Interior Bruto. Quiere decir que la economía del país está en época de recesión y consecuentemente las empresas no tienen expectativas de ganar dinero y no contratan. Consecuentemente eso se traduce en desempleo. Para solucionarlo se intenta mejorar el PIB o la demanda agregada. Y otro, el estructural, desempleo estructural. Es un desempleo grave porque se produce como consecuencia de que ha habido cambios importantes tecnológicos o ha habido desplazamientos de una actividad y abandono de una determinada actividad. Todas aquellas personas que no son capaces de cambiar su cualificación van a permanecer en esas bolsas de parados de larga duración. Efectos económicos y sociales con respecto al desempleo. Distinguimos dentro de los efectos económicos, por ejemplo, la caída de la calidad de vida. ¿Qué significa eso? Bueno, todas aquellas personas que dejan de trabajar, evidentemente se sitúan, es un recurso ocioso que no se está aprovechando y están dentro de la frontera de posibilidad de producción y reducen la capacidad de producir del país. Y por otro lado, aumenta el déficit público. Recordemos que las cuentas del Estado se contabilizan como ingresos menos gastos. Si es mayor que cero, hay superávit. Si es menor que cero, hay déficit. Y eso es un problema. ¿Cómo se puede producir ese déficit? Pues se puede producir por un aumento del gasto público, en este caso porque hay más pagos por desempleo, prestaciones por desempleo, y también por una caída de los ingresos. Normalmente las prestaciones por desempleo son más bajas que los ingresos de salarios y consecuentemente en el periodo siguiente, en el impuesto de la renta de las personas físicas, se ingresa menos. Y luego los efectos sociales son a nivel personal los efectos psicológicos negativos porque nos sentimos menos valorados y los efectos discriminatorios. Normalmente afecta de forma diferente a determinados colectivos. No es igual para todos los colectivos. ¿Y cómo se intentan solucionar esos problemas? Bueno, existen políticas activas que tratan de ir al origen del problema y políticas pasivas que tratan de solucionar las consecuencias que provoca el problema. Cuando vamos a las causas, podemos ver, por ejemplo, frente al desempleo friccional, que era el de que tardábamos en encontrar un puesto de trabajo entre la búsqueda, lo que era el periodo de búsqueda, si mejoramos las agencias o las empresas de trabajo temporal o logramos que aumente el número de contratos laborables disponibles, lógicamente es de suponer que se pueda reducir ese desempleo temporal. Veremos, friccional y temporal. Veremos también en los trabajos de investigación que son las CTTs. Respecto al desempleo cíclico, evidentemente cíclico keynesiano, dijimos que respondía a que hay una caída del Producto Interior Bruto, de la demanda agregada. O sea, la gente no consume, no hay inversión, entonces hay muy pocas expectativas de empleo. Pues lógicamente los gobiernos intentarán reducir esos periodos de recesión, esos periodos donde el consumo y la inversión caen, aumentando el gasto público para compensar y tratar de arrancar otra vez a la economía una época de auge. Y dentro de las políticas pasivas lo que se busca es ayudar a las personas que están en la situación de desempleo a subsistir. Podemos tener las prestaciones por desempleo, los subsidios por desempleo, los subsidios para determinadas actividades como puede ser por ejemplo la agraria. En Andalucía esto se da en situaciones de desempleo estacional, como es la agricultura de recolección, y también rentas activas de reinserción para personas que se quedan fuera de la sociedad.